Padre Celestial, en forma muy especial, una vez más, ponemos delante de ti a Camilo y a su familia. Especialmente a él, tómalo en tus manos que son poderosas y misericordiosas, Señor. Sánalo. Lo suplicamos y clamamos a ti, Señor. Sánalo. Si tú quieres, puedes hacerlo. Si es posible, Señor, pasa de él esta terrible copa, esta terrible prueba que está experimentando, pero haz tu voluntad y glorifícate con Juan Camilo, con su hermano y con sus padres. A nosotros ayúdanos a orar fervientemente por él en todo tiempo, para que su fe no falte, para que el Evangelio brille en estos momentos para él, para todos los suyos. También en este momento que nos disponemos a estudiar tu Escritura, a escuchar lo que tú dices y hablas a nuestros corazones, te ruego que me guíes, me ilumines, porque soy indigno e insuficiente. No soy quien para estar aquí y mucho menos poseo las capacidades para hacerlo. Pero lo hago confiado que tú me sostienes, que apenas soy un instrumento en tus manos. Te ruego que dispongas el corazón de mis hermanos para que escuchen tu palabra, pero sobre todo para que sujeten sus vidas a lo que tú les reveles esta mañana, Señor. Estamos en tus manos, buen Dios, en Cristo Jesús. Amén. Yo pensé que le había especificado al pastor la porción del capítulo 2, ahí en Primera de Juan, pero no está mal que hayamos leído todo el capítulo. Ahí leímos lo de los sermones del siguiente mes. Entonces, todos por favor, en Primera de Juan, capítulo 2. Y esta mañana vamos a permanecer en el versículo 1 únicamente. Y leímos todo el capítulo, sí, pastor. Dice así la Escritura, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El énfasis de esta introducción va a ser la primera frase. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Todo lo que Juan escribió en el capítulo 1, en el que estuvimos hace más o menos un mes, lo que viene a continuación, todo tiene un propósito específico, que quien lo iba a leer en aquella época, que quien lo va a escuchar hoy, no peque, no caiga en pecado. Toda la carta de Juan tiene como objetivo instruir a sus lectores para que ellos puedan, con la palabra, batallar contra el pecado. Igual que Juan, la labor de todos los predicadores actuales, tanto de los que nos paramos acá, como nuestra labor personal cuando vamos a compartir la palabra con otra persona, es instruir a los otros para que no caigan en pecado. Ese es el objetivo, dar a los creyentes las herramientas para que puedan luchar contra la mentira y contra el pecado. Esta carta de Juan fue escrita muy seguramente a un grupo de iglesias. Si la leemos no encontramos una iglesia particular a la cual estuviera dirigida, como Pablo cuando saluda a los corintios, a los romanos, filipenses, colosenses, etc. Aquí no encontramos ese dato. Pero lo más seguro es que le escribía a un grupo de iglesias que estaban teniendo unos problemas bastante particulares en ese momento. Eran tres principalmente. Ellos estaban luchando contra los falsos maestros de los que leímos en el capítulo 2, contra las falsas enseñanzas de esos falsos maestros, es decir, contra aquellos que negaban al Hijo, contra aquellos que negaban que Jesucristo de hecho había venido en carne. Algo que podemos conocer hoy día como el docetismo. Pero sobre todo, noté un énfasis especial en que había muchos problemas de hipocresía.
Desde el capítulo 1 hasta el 5, Juan vuelve una y otra vez sobre este punto. Parece que la lucha consistía en que había muchos que se llamaban cristianos, pero no caminaban como Cristo. Habían muchos que decían, yo amo a Dios, pero no amaban a sus hermanos. Habían muchos que decían, yo conozco a Dios, pero no guardaban sus mandamientos. Problemática que no nos es ajena a nosotros hoy día. Conocemos muchas personas que se llaman cristianos, pero cuando les ponemos lupa no encontramos a Cristo en sus vidas por ninguna parte. Así que todo lo que Juan escribía, que viene a ser palabra de Dios, la palabra escrita, su revelación especial, es decir, la Biblia, es atemporal. Es decir, que no es solamente para aquellas personas del siglo I, es para todos nosotros. Desde siempre, la palabra de Dios ha sido el instrumento que nuestro Señor usa y ha usado con la iglesia para que nosotros podamos perseverar en la fe, para que podamos nutrirnos, alimentarnos y entonces caminar en la verdad cumpliendo nuestra tarea, llevar el reino de Dios, expandir el reino de Dios mediante la predicación del Evangelio. Esto implica, mis amados, para todos nosotros, esto implica para usted y para mí, hoy día, que podemos aprender mucho acerca de la palabra de Dios. Más que eso, que aquello que fue importante para nuestros hermanos de hace 2000 años sigue siendo importante para nosotros hoy. Les describí las tres luchas: falsos maestros, falsas enseñanzas y la hipocresía de los que llamándose cristianos no viven como Cristo. Nosotros luchamos contra esos mismos tres problemas actualmente. Y sobre todo lo que fue imperativo para ellos, lo que fue un mandamiento para ellos, también lo es para nosotros. Las luchas que ellos tuvieron las tenemos también nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Así pues, la palabra de Dios, ustedes recuerdan Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más hace? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cómo podría lograr Juan en aquella época que los creyentes se guardaran del pecado, que pudieran crecer en la madurez de Cristo, que pudieran vivir la vida cristiana? Enseñándoles la palabra, instruyéndolos en el mensaje de Dios. ¿Cómo puedo yo, cómo puede el pastor, cómo puede el consistorio, cómo puede un padre que le habla a su hijo cómo podemos lograr que ustedes luchen contra el pecado, que progresen en la vida cristiana? Únicamente acudiendo a la palabra. En vano trabajaríamos todos nosotros si nuestro soporte y nuestro sustento no fuera la palabra de Dios. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que yo traiga mi lista de quejas contra ustedes y denuncie todos los posibles pecados de la iglesia? ¿Quién soy yo para reemplazar la palabra de Dios con lo que yo considero mi indignación? ¿Acaso mi función es arbitrariamente denunciar todas estas cosas dejando a un lado la Escritura? Ustedes conocen el lema de la Reforma, sola Escritura. ¿Eso qué significa? Que solo la Biblia es nuestra autoridad suprema y máxima de fe, de conducta y de doctrina. Solo la Biblia es eficaz. Mis palabras, mis ideas son susceptibles de error. Lo que yo diga fuera de la palabra de Dios no va a poder vivificar sus corazones, porque sería únicamente yo el que les está hablando. En un sermón, solo la Biblia ha de hablar. Es la única manera, la única garantía y esperanza que nosotros tenemos de que de hecho Dios esté hablando. Y yo siempre les recuerdo que cuando Dios habla, habla con poder. Cuando Él dijo, sea la luz, qué espectáculo, qué despliegue de poder en todo el universo. Cuando Él nos habla hoy día, es igual. Así que, en resumen, mi función es ir a la Biblia,
ver qué dice en la Biblia y transmitir esa enseñanza a la iglesia. Yo no debo acercarme a las Escrituras con ningún filtro, ni debo tener mi tema claro, mis ideas claras, y entonces ir a la Escritura a buscar respaldo para lo que yo creo, lo que yo determino que debo decirles. Es la Escritura la que debe hablar. Y esa es la misma actitud que debemos tener todos cuando nos acercamos a ella y sobre todo cuando queremos compartir lo que Dios dice con otra persona. Por supuesto, todo este proceso puede ser logrado únicamente si Dios me ilumina, si Dios me habla a mí primero. Así que cuando nos acercamos a la Escritura, hago este énfasis, nuestra mente y nuestro corazón debe estar dispuesto a escuchar qué es lo que Dios nos está diciendo y sobre todo a obedecer. La Biblia es la que define nuestras enseñanzas, la Biblia es la que define nuestra manera de pensar, la Biblia es la que define todo lo que nosotros creemos y lo que nosotros hacemos. La Biblia, por ejemplo, es la que define el tema de nuestro devocional familiar. La Biblia es el soporte para que yo pueda acercarme a un hermano y exhortarlo sin destruirlo. Porque cuando yo exhorto sin la Escritura, usualmente estoy señalando el pecado del hermano, poniéndome en una posición superior. Pero la Escritura, por ejemplo, en esto que enseña, que debemos ir con amor, con misericordia, buscando la restauración de este pecador y su reconciliación con Dios. Solo la Biblia, mis hermanos, es autoritativa para nosotros, la sola Escritura, no los libros en sí, no los predicadores en sí, la Escritura únicamente. Este principio evitaría que los predicadores y las personas usaran la Biblia de forma arbitraria para convencer a la iglesia de sus aparentes necedades, para convencerlos a ustedes de sus pecados. Evitaría que muchos esposos, tal vez arbitrariamente, descontextualizaran versículos sobre la sujeción para mantener sujeta a su esposa. También evitaría lo contrario con las esposas. Evitaría hijos desobedientes que se excusan en la exasperación de los padres. Así evitaríamos tantas herejías y falsas enseñanzas y tendríamos un corazón humilde, dispuesto a escuchar lo que Dios nos está diciendo, dispuestos a acatarlo como su palabra, que permanece para siempre. Pongan sus ojos nuevamente en Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a la segunda frase del versículo 1, que dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, yo quiero preguntarles esta mañana, quiero que muy honestamente ustedes contesten sí o no. ¿Quién de nosotros no ha pecado? Bueno, a eso no pueden responder sí o no, pero piensen, ¿quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de nosotros no ha pecado? Todos somos pecadores. Ninguno de nosotros puede levantarse y decir, yo estoy libre de pecado. Yo soy lo suficientemente maduro y tengo el suficiente conocimiento y mi obediencia es tal que yo no tengo ningún pecado. Si decimos que no tenemos pecado, dice unos versículos adelante en el capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Usted puede negar la realidad objetiva de su pecado? ¿Usted puede negar que realmente la Biblia le dice que usted es pecador, que usted es malo, que usted es culpable delante de Dios? ¿Por qué les pregunto esto? Porque a veces, casi siempre, creo yo, nosotros parece que no nos sentimos pecadores. Y por supuesto esto empieza por mí. Mi comprensión de la malignidad de mi pecado y la magnitud de mi culpa delante de Dios es escasa. Por eso no me duele lo que me debería doler pecar. Por eso no me conmueve lo que debería conmoverme cuando veo a otros hermanos pecar. No captamos lo que esto significa. Por eso
no pasa nada por nuestras mentes y corazones cuando nos dicen, eres pecador y tienes un problema con el pecado. Pero la Biblia realmente nos acusa de pecado, y si tú no te sientes pecador, si no te consideras como tal, si tal vez te sientes mejor que las otras personas en una posición superior, hay dos consecuencias, según el versículo 8 que estamos viendo. Primera, te engañas a ti mismo. Segunda, no conoces la verdad. Si te estimas tanto como para pensar que eres una persona ejemplar y necesitas mostrarle eso a los demás pecadores, mostrar tu aparente bondad, eres un necio y eres un ignorante. Si no reconoces tu pecado, te estás engañando a ti mismo, y esto significa que no conoces la verdad. El versículo 10 hace énfasis: si decimos que no tenemos pecado, en 1 Juan capítulo 1, versículo 10, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que si niegas que eres pecador, si niegas que has atentado contra la santidad de Dios, esto demuestra que aunque estás sentado en esta iglesia, estás lejos de Dios. Permaneces aún sin Dios en el mundo. Cuidado a los orgullosos, cuidado a los altivos, cuidado a los que pretenden ser ejemplo para los demás señalando sus pecados. Si usted no reconoce que está en la misma condición, usted no conoce la verdad, usted no conoce a Dios. Pero la Escritura me autoriza a calificar a todos los presentes como pecadores. No soy yo. No se vayan a sentir insultados ni atropellados por mí, porque estamos viendo que delante de Dios, en su palabra, nosotros somos pecadores. Así que sí, usted es un pecador. Así que sí, usted tiene un problema con el pecado. Sin embargo, la realidad es que no nos gusta oír que somos pecadores. Yo recuerdo hace como un mes o dos una penitencia que vine a decirles, vengo a hablarles de pecado. Y ese momento para mí es sumamente significativo porque no sé quiénes, y no pretendo saber, respondieron en coro, vengo a hablarles de pecado. Esa es nuestra actitud. Eso es lo que pensamos. El pecado, qué cliché. Como si repetir la verdad una y otra vez mermara la importancia de la misma. La realidad es que uno se hace loco, por ponerlo en términos coloquiales, frente al pecado. Estamos cansados de que nos digan que somos pecadores. Escuchamos esta expresión tan seguido que hemos dejado de estimar su verdadera importancia. Por eso yo pretendo responder bíblicamente a esta pregunta: ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Ahí mismo en 1 Juan, vayan al capítulo 3, por favor. Y pongan sus ojos en el versículo 4. Yo leo y ustedes me siguen muy atentamente. 1 Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿De cuál ley? La ley de Dios. ¿Ustedes conocen la ley de Dios? ¿Ustedes conocen la ley moral de Dios? Que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 17, y en Deuteronomio capítulo 5, versículos del 7 hasta el 21. Vayan a Éxodo, por favor, rápidamente. Y el primero que llegue, por favor, lea el versículo 8. Éxodo 28. Muy bien. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acabamos de leer que el pecado es infracción de la ley, es quebrantar la ley, es violar la ley, pasarla por alto. Y en la ley moral de Dios tenemos 10 mandamientos. Vamos a ver solo este cuarto mandamiento.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En los versículos subsiguientes encontramos las instrucciones puntuales sobre lo que significa santificar el día de reposo. No harás tu obra, ni tú ni toda tu casa en este día. Pero la pregunta aquí, para que ustedes puedan convencerse de que son pecadores, es la siguiente: acuérdate del día de reposo. ¿Cuántas veces tú no te has acordado del día de reposo? Lo hago un poquito más específico. En este 2022, ¿cuántas veces no has estado sentado en estas sillas? Bella, en este último mes, ¿cuántas veces ha dejado de venir? Usted es de las fieles. Pero, realmente, ¿cuántas veces hemos violado la ley de Dios tan solo en este punto? ¿Con cuánta deportividad pasamos por alto la palabra eterna y todopoderosa de nuestro Dios? Solo en un punto. Imagínense si examináramos todos los otros. Y como ustedes son muy buenos teólogos, ustedes me van a ayudar a responder. ¿Qué pasa cuando nosotros quebrantamos uno solo de los mandamientos de Dios? Nos hacemos culpables de quebrantar toda la ley. Y siendo que esta ley es de un juez justo, santo, eterno, ¿qué pasa cuando transgredimos su ley? ¿Qué pasa cuando nos rebelamos contra Él? Bueno, nos hacemos culpables. Si usted infringe una ley en este país, usted se hace culpable y usted va delante de un juez y el juez le va a decir, después de comprobar que usted efectivamente rompió la ley, eres culpable, y el juez te va a poner una sanción económica, en algunos casos leves, de servicio social, en algunos casos leves. En delitos más graves, ¿cuál es la pena? Cárcel. 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10, 15, 20, dependiendo de la gravedad del pecado. Pero ¿qué pasa cuando a usted le dan 5 años de condena y usted va a la cárcel juiciosamente y paga su condena? Cumple la pena que le establecieron. Usted queda libre. ¿Por qué? Porque su deuda con el Estado colombiano fue saldada. Usted ya no es más culpable por ese delito que cometió. Pero sabemos que Dios es justo y es eterno. ¿Cómo es la deuda que tenemos con Él? Es eterna. Así que usted, ¿cómo va a tener que pagar esa deuda, de hecho? Bueno, por la eternidad. Y ustedes conocen el lugar en donde van a pagar su deuda por la eternidad aquellos que permanezcan en este estado. Así que esa es la pregunta. ¿Cuántas veces has infringido la ley? La estadística que el anciano John se equivocó hace 8 días al describir es que este año por esta iglesia han pasado casi unas 200 personas. Casi 200 personas, aproximémoslo, han pasado 200 personas. El anciano John dijo que de ese número el 45% es fiel en venir cada domingo. Resulta que el 45% vendría a ser algo así como 90, más o menos. Eso sería un poco esperanzador para nosotros. No es el 45% del grupo de 200, son 45 personas de esas 200. 45 de esas 200, es decir, apenas un 25%. La pregunta es, ¿tú eres de esas 45? Mis amados, muchos de ustedes no lo son. Yo no quiero atropellarlos, yo quiero llevarlos a reflexionar para que la Escritura sea la que los convenza de que ustedes están violando la ley de Dios, de que ustedes son pecadores y tienen un problema con Dios. Y sea cual sea la excusa que busquemos para justificar nuestros atentados contra la justicia del Señor, no va a ser suficiente. No tenemos excusa. Nuestro mundo tuerce la justicia, nuestro mundo rebaja constantemente los estándares de perfección y de moral y de buena conducta. Antes
Teníamos ciertos filtros morales que nos permitían saber cuándo algo era bueno y cuándo algo era malo. Hoy día a lo que era malo le dicen bueno y a lo que era bueno le dicen malo. Pero así no pasa con Dios. Su justicia no cambia. Su estándar de justicia no va a ser torcido por causa de nosotros, porque nosotros pretendamos hacer normal la violación de la ley. La justicia de Dios es la misma, su rectitud es la misma, su santidad es la misma, su integridad es la misma. Y el problema de nosotros solo crece y crece y crece. Ahora vamos a ver por lo menos dos consecuencias de la infracción de la ley de Dios. Vamos a ver dos consecuencias que tú enfrentas cuando violas el cuarto mandamiento. Dos consecuencias que tú enfrentas cuando violas cualquiera de los mandamientos de Dios. Hebreos 10, 24 y 25, por favor, en sus Biblias, rápidamente. Y me van a ayudar todos juntos a leer. Hebreos 10, versículos 24 y 25. Todos juntos. Y considerémonos Muy bien, la segunda palabra del versículo 24, considerémonos, pensemos en los otros, dediquemos nuestra atención a los otros, tengamos de ellos un alto concepto, mucho más que el que tenemos de nosotros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Según lo que estamos leyendo, ¿cómo puedes estimular a otros para que crezcan en el amor y en las buenas obras, en la vida cristiana? ¿Cómo puedes hacer eso? Según lo que estamos leyendo, no dejando de congregarte. Entonces, ¿qué sucede cuando usted falta el domingo? Cuando usted, tal vez indiferentemente o a veces por otras razones, no se reúne con la iglesia. ¿Qué es lo que está causando? Que los otros no van a ser estimulados al amor y a las buenas obras, que de alguna manera nos hacemos piedra de tropiezo para los demás. Resulta que nuestra iglesia, esta iglesia, está compuesta por creyentes y cada uno de ustedes, como una piedra viva, es edificada como casa espiritual, según dice Pedro. Y esta casa, la iglesia, se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero cuando tú dejas de congregarte, cuando tú cometes esta infracción de la ley, es decir, cuando pecas, pues el pecado es infracción de la ley, estorbas el crecimiento de la iglesia. Lo mismo que decir que no contribuyes a la construcción de este templo santo que viene a ser la morada de Dios. No estimulas a nadie. ¿Comprendes la gravedad de cada pecado que cometes? Permítanme ilustrarlos de otra forma. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Y en este cuerpo cada uno de nosotros tiene una función particular. Y este cuerpo crece cuando todas las coyunturas y los ligamentos, cuando todos los creyentes están bien unidos entre sí. Así que, ¿cómo puede el cuerpo crecer cuando muchos de sus miembros no cumplen su función? ¿Cómo podrá este cuerpo funcionar si tú, uno de sus miembros, no cumples tu función, si no estimulas a otros, si no nutres a otros ni permaneces unido a ellos? Quiero aclarar que el crecimiento de la iglesia viene de Dios y ese es nuestro descanso y nuestra esperanza. Pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad particular. Cada uno de nosotros tiene una función que solo puede cumplir si nos congregamos, si nos reunimos, no solo el domingo, muchos más días que ese. Así que la pregunta que surge en este momento es,
¿Qué amor tenemos los unos por los otros? ¿Qué amor tengo yo por Ricardo? ¿Qué amor tengo yo por Maritza? ¿Qué tanto pienso yo en ellos antes de tomar mis decisiones que van a resultar en pecado? ¿Qué hago por ellos para edificarlos, para contribuir a su crecimiento? Les pregunto, ¿qué pasaría si uno de estos miembros nos es quitado? Hace semana y media pude acompañar a Zaida en el funeral de su hermano y como es natural, la magnitud de esta pérdida es enorme, es vasta. Y en un momento pude acercarme a ella y en realidad tuve que usar mucha fuerza para no quebrarme en llanto junto con ella, por verla sufrir de semejante manera por su pérdida. Lo que quiero decir es que es sumamente doloroso la pérdida de un familiar, de un ser querido, y cuanto más cercano es esa persona que murió, el dolor aumenta y aumenta con creces. Así que la reflexión es, ¿qué tanto nos dolería si perdemos a uno de estos miembros? ¿Sería doloroso perder a uno de estos hermanos de la familia de la fe, de la familia con la que tenemos todas las cosas importantes en común? ¿A Cristo, con quienes estaremos por la eternidad? Establezcamos una proporción, por decir algo, o una escala del 1 al 10. ¿Qué tanto nos duele la pérdida de un pariente, de un ser querido? Vamos a suponer que, con temor a ser atrevido con ustedes, un 8. ¿Qué tanto nos duele cuando un miembro de la iglesia muere? ¿Podemos en conciencia decir que es un 9? ¿Pero será que sí? Porque yo he estado en hartos funerales, no en hartos, en varios funerales y parece que en realidad, y me excusan, parece que en realidad no nos duele en la misma medida. Yo no sé, por ejemplo, cuál sería el dolor que experimentaría si mi esposa me fuera arrebatada. Eso sería como si cogieran mi ser y lo desgarraran en dos. Sería terrible. ¿Por qué? Porque yo me he hecho uno con ella. Pero resulta, por otro lado, que nosotros somos miembros los unos de los otros y somos miembros del cuerpo de Cristo y dice muy específicamente miembros de su carne y de sus huesos. Así que, ¿qué pasa cuando uno de estos miembros nos es quitado del cuerpo? Yo debo confesar que seguramente no sentiría el mismo dolor con la muerte de algunos de ustedes. No porque no les tenga aprecio a todos, no porque alguno me caiga mal, tal vez simplemente porque con vergüenza debo confesar y reconocer que no los conozco lo suficiente y como no los conozco lo suficiente puede que no los ame en la misma medida. Y que esto suceda entre nosotros, de hecho, es vergonzoso, porque ¿cómo nos llamaremos entonces la familia de la fe? Cuando uno de nuestros familiares en la carne muere, es como si una parte de nosotros nos fuera quitada. Pero cuando un miembro de la iglesia muere, la realidad, la mayoría de las veces es que no nos duele en la misma medida. ¿Por qué? Porque nuestra unión es pobre, porque no hay amor entre nosotros, porque no estamos ni bien concertados ni bien unidos entre nosotros, porque no nos consideramos miembros de esta familia, porque no nos estimulamos ni al amor ni a las buenas obras, porque no somos fieles para reunirnos con la iglesia, para compartir con ellos, porque no guardamos el día de reposo con fidelidad, porque no guardamos en general los mandamientos de Dios. Y esto quiere decir, en resumen, que no conocemos a Dios. Tu infracción de la ley, tu pecado, causa todo esto. Así de terrible es. Y otra consecuencia del pecado es tu culpabilidad. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y vamos a leer el versículo 9.
Y de nuevo yo leo y ustedes me siguen muy atentamente. Romanos 3, 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. ¿Quiénes están bajo pecado? Todos. Los herederos de la promesa según la carne y aquellos que no eran contados como el pueblo de Dios. Todos están bajo pecado. ¿Por qué? Porque está escrito que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. ¿Usted se considera ejemplo para los demás? ¿De alguna manera su ego es un poquito alto y usted se considera mejor que los demás? ¿Usted se siente muy buena persona? ¿Usted se siente muy sabio? Pues estamos viendo que todos están bajo pecado, que no hay justo ni aun uno, que no hay ningún sabiondo que entienda, no hay quien busque a Dios. Salten al versículo 19, que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, ¿para qué? Para que toda boca se cierre, para que se acaben las excusas y las justificaciones, y todo el mundo, ojo, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es posible que usted no se sienta culpable de pecado. Es posible que usted crea que esto no es para usted, que este tema no es para usted, que lo que yo digo no le conviene. Pero la Biblia es clara al decir, eres pecador, eres culpable y estás bajo el justo juicio de Dios. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios es juez justo y Él está airado contra el pecador todos los días y su ira se revela desde el cielo. Dios está airado con el pecador. Ustedes han escuchado decir, por ejemplo, y yo sé que sí, que Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Ustedes han escuchado esa frasecita que Dios no odia al pecador, Dios odia al pecado, pero sucede que el pecado no se va a ir al infierno. ¿Cómo recibe el pecado la ira de Dios? La Escritura está diciendo que la ira de Dios se revela ¿contra quiénes? Contra los hombres. Y Dios es juez justo y está airado contra el impío, contra el que peca todos los días. Dios no tolera el pecado, pero resulta que quien comete pecado somos nosotros. La ira de Dios no vendrá sobre el pecado en sí. El pecado no será condenado al infierno. La ira de Dios viene sobre todos aquellos que cometen pecado. El alma que pecare, dice Ezequiel, esa morirá. No dice, el pecado que pecare, ese morirá. Qué absurdo, qué mentira. El alma que pecare, esa morirá. Así que si nosotros pecamos, hay una consecuencia y una paga por ese pecado, y es la muerte, como dice también en Romanos. Vuelvan a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice de nuevo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hablamos de la importancia de la Escritura y de la sola Escritura como el medio para que nosotros podamos de hecho luchar contra el pecado y vivir la vida cristiana. Luego dice, y si alguno hubiere pecado, acabamos de ver qué es el pecado y que eso nos compete a todos, nos afecta a todos y trae consecuencias para usted y para mí. Ahora concluye este primer versículo diciendo, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, el justo. Todos podemos estar seguros de que hemos pecado. Es decir, que tú y yo necesitamos un abogado para con el Padre. Necesitamos a Cristo. Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo. Y lo que acabamos de leer es que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. ¿Y cómo lo describe?
como el justo. ¿Notan la coincidencia? Dios es juez justo, pero ante este juez justo, nosotros que somos pecadores tenemos un abogado, que es Jesucristo, el justo. Esta ecuación involucra solo a estos dos justos, a nosotros no. Dios es juez justo, es un juez que no torcerá la justicia, es un juez que no dará por inocente al culpable y que pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué pasaría si tú y yo nos presentamos delante de este juez justo? Inmediatamente culpable. Seríamos expulsados por los querubines de su presencia estando tan solo a kilómetros, porque el Señor no tolera el pecado y nosotros somos pecadores que nos rebelamos contra Él, contra su bondad, contra su amor, contra su justicia, contra su misericordia. Nos rebelamos contra todo lo que es Dios. El veredicto instantáneo sería culpable. Nicolás, culpable. Usted, culpable. Pero, y este es un pero glorioso, ¿qué ocurre si es Cristo quien se presenta como nuestro abogado? Un abogado justo delante de un juez justo. El juez justo estaría satisfecho porque este abogado es justo. Y nuestro abogado no solo se presenta delante del juez para pretender buscar alguna defensa para nosotros, porque no sería encontrada. Él no se presenta para decir, Señor, Nicolás es inocente. Hubo falsos testigos que se levantaron contra él. Él es inocente, él no ha pecado. No hay ninguna defensa que nuestro Señor pudiera llevar ante el Padre para justificarnos. Él se presenta delante de este juez justo a decir, Señor, Señoría, tú eres el juez justo y yo ya pagué por este pecador. Yo ya pagué por este pecador. Él se presenta delante del juez y dice, Señoría, ya pagué la deuda de este acusado. Y no solo pagué su deuda, además, Señoría, yo cumplí en lugar de él tu ley. Yo cumplí lo que él no pudo cumplir, así que ahora mi justicia, porque yo soy Jesucristo, el justo, mi justicia es también de él. No solo somos declarados no culpables, no solo son perdonados nuestros pecados, no solo nuestra deuda es pagada, sino que además recibimos el regalo por la fe de la justicia de Cristo. Así que ahora en Él nos podemos presentar delante del juez justo y decir, Señor, heme aquí, porque estoy en Cristo y Él es justo y me ha dado su justicia. Dios está satisfecho con este pago y Él nos declara a ti y a mí justos. Pero ¿cómo tuvo que pagar este abogado nuestra deuda? Todo esto es posible porque Él, Jesucristo el justo, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, porque Él de hecho fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, porque el castigo de nuestra paz, el castigo de tu paz, cayó sobre Él. La ira de Dios que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, contra tu impiedad y contra tu injusticia, cayó sobre Cristo. Él recibió el castigo que era de todos nosotros y por sus heridas tú y yo hemos sido sanados, hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Les he querido decir todo esto con un objetivo, que ustedes no pequen más. Podría decirles que erradiquen el pecado de sus vidas. Pero no es que yo no sea benigno, es que ustedes son pecadores y la Escritura nos lo acaba de decir en estos 40 minutos. Así que yo les recuerdo que ustedes tienen abogado para con el Padre. Su nombre es Jesucristo, el justo. La gran pregunta es, ¿cómo puedes gozar de la cobertura de Cristo? ¿Cómo puedes disfrutar de su justicia? ¿Qué tienes que hacer para ser perdonado? ¿Qué tienes que hacer para ser declarado no culpable, sino justo? ¿Qué tienes que hacer, en resumen,
para ser salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Padre Celestial, gracias porque estoy seguro que hablaste a tu pueblo. Gracias porque primero me hablaste a mí con este sermón. Perdona, Señor, nuestros pecados y rebeliones, porque todos nos rebelamos contra ti. Pero gracias porque nos has dado abogado delante de ti, que eres el juez justo. Y nuestro abogado es Jesucristo el justo. Afianza nuestra fe y nuestra confianza en Él, como un niño confía en su padre, porque solo Él es nuestro Salvador, solo Él es nuestro intercesor, Él es nuestro sustituto. Solo en Él encontramos el perdón y la vida eterna. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.